Bueno, Nina, bienvenida a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Oye, para presentar tu libro Menopausia, me ha gustado mucho cómo empiezas este libro, ¿no? Sabía la respuesta de mi madre antes de formularle la pregunta, es más, sabía la palabra que utilizaría para describir cómo había vivido la menopausia. Normal, hija, normal. Es que lo sabía. Cuando le formulé la pregunta, además le dije, no digas la respuesta hasta que yo no te formule la pregunta. Ella no sabía lo que le iba a preguntar. Y cuando la respondas, no lo pienses. Dime lo primero que te pase por la cabeza y sabía que me iba a responder eso, ¿no? Entonces eso me dio que pensar mucho porque bueno, me evidenció algo que yo ya sabía, por otro lado, y es que ellas lo han vivido de una forma muy distinta, con más naturalidad, con aceptación, y que no han vivido la vejez como algo negativo, sino como una etapa más, que es lo que es, una etapa del ciclo vital, en este caso de la mujer, y ya está. Y realmente en ese sentido tenemos mucho que aprender de ellas. Claro, tú te haces una pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que vivamos la menopausia infinitamente peor que ellas? Yo tengo esa sensación, claro que no se puede generalizar, pero yo creo que sí. Yo creo que la vivimos bastante peor. No sé si es por esa asociación que hacemos entre menopausia y envejecimiento y esa resistencia que tiene la sociedad hoy en día al envejecimiento. Hay mucha presión social por las pantallas, por las redes, por todo lo que nos venden a nivel de tratamientos, de estética, ¿no? Hay mucha presión, es como si tuviéramos que ser eternamente jóvenes, ¿no? Y sin embargo esta es una etapa maravillosa que además la belleza de esta etapa no está fuera, está dentro. Y es una lástima que no pongamos luz a eso, ¿no? Y que no pongamos en valor precisamente lo que está dentro, no lo que está fuera, ¿no? De hecho, desde el principio nos explicas que vas a compartir con las lectoras y los lectores lo que a ti te ha funcionado, ¿no? Tu experiencia y cómo lo has vivido, ¿no? ¿Cómo preparaste? Bueno, tu caso fue un caso especial, ¿no? ¿O cómo se prepara el cuerpo? Porque, claro, se convierte en algo quizás extraño o desconocido. Muchas mujeres lo dicen, que de repente es como tener otro cuerpo. Tener otro cuerpo, un cuerpo, de repente tienes un cuerpo que no reconoces, ¿no? En mi caso sí que fue a raíz de una intervención quirúrgica, de 2 intervenciones de hecho en un periodo de 6 meses, y siempre explico que esta función de 2 actos, que es la perimenopausia y la menopausia, pues yo el primer acto no lo hice, porque pasé directamente al segundo acto, ¿no? a la menopausia. Y me pilló preparada, porque mi oficio siempre me ha exigido prepararme mucho y hacer mucha actividad física, aunque eso lo he sabido luego. Ha sido más tarde, cuando entré en la menopausia, que me di cuenta de lo mucho que me había servido llegar a la menopausia con las pilas muy cargadas, ¿no? ¿Cómo se prepara? Haciendo ejercicio. Una mujer se tiene que preparar haciendo mucho ejercicio físico, porque es fundamental. Tienes un capítulo que trata de eso. Sí, hay un capítulo que dedico al cuerpo, porque además es mi tema. Soy profesora de pilates, tengo un centro de pilates, he tratado a muchas mujeres y a muchos hombres, he tratado a muchos cuerpos y he visto mucho sufrimiento por no cuidarse, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos hoy es que hay que hacer ejercicio físico y hay que hacer ejercicio de fuerza, porque cuando entras en la menopausia, la naturaleza de las fibras musculares cambia. Y todo lo que tú hayas hecho antes, esas baterías cargadas con ejercicio físico y en definitiva con un estilo de vida saludable, todo eso va a hacer que vivas una menopausia mucho menos problemática, siempre y cuando no haya una patología de base. Si hay una patología de base, ahí las cosas se pueden complicar y quizá necesites una ayuda suplementaria, ¿no? Externa, quizá necesites algo más y quizá no tengas suficiente con ejercicio, con alimentación. Has recopilado testimonios. Hay algunos donde dicen que han vivido esta etapa con estupor, con indignación, ¿no? Sí. Preguntas del tipo, ¿pero ahora qué ocurre? ¿Ahora no soy capaz de tener una relación sexual normal? Son muchas dudas. Claro, es que uno de los síntomas, o 2 de los síntomas son la disminución de la libido y la gran sequedad vaginal, que hace que las relaciones sexuales no sean
todo lo placenteras que deberían ser. Esos son síntomas esos sí que son síntomas que todas las mujeres van a experimentar. Hay otros síntomas que no tienen por qué. De hecho, hay hasta, creo que son 30. Son muchísimos, sofocos, alteraciones del sueño, irritabilidad. El que no sabía, hablas también de la niebla mental, el de la voz. Sí, también es poco común. El de la voz es muy poco común. Supongo que las mujeres lo asocian a la edad, a la vejez. Sí que es cierto que con la vejez la voz cambia, tanto la de los hombres como la de las mujeres. La de los hombres se agudiza y la de las mujeres se agrava, se vuelve más grave. Pero lo que ocurre con la menopausia y la voz es que si algo necesita la voz para materializarse, para que esas cuerdas vocales vibren y generen ese sonido, si algo necesita es hidratación. Si algo necesita es elasticidad, es colágeno, ¿no? Y eso es lo que perdemos justamente con la llegada de la menopausia, ¿no? Nos invade una sequedad extrema. Se habla mucho de la sequedad vaginal, pero poco de la sequedad que padecemos a nivel de cuerdas vocales, y eso produce una sensación siempre de tener que carraspear, como un timbre un poco como con ronquera. Y claro, si tú no usas la voz para desarrollarte profesionalmente, pues no pasa nada. Puede ser molesto porque siempre estás con esta sensación, pero si tú usas la voz de forma atlética, como la uso yo, ¿no? Para hacer musicales y para hacer 8 funciones semanales, esto puede llegar a ser un problema que se resuelve con mucha agua, con alimentación súper sana y con ejercicio. Mira, hablando de alimentación, algo que me parece curioso y que también apuntas, las diferencias entre las experiencias de la menopausia en mujeres de Japón y de Norteamérica. Sí. Dices que la mujer japonesa en ningún momento habla de sofocos ni de otros malestares. Claro, sí, y este artículo científico pone de manifiesto que, claro, que los síntomas según las sociedades pueden ser distintos y no distintos, sino que es que hay síntomas que en otras sociedades no existen, ¿no? En este caso, por lo visto, parece ser, o lo asociaban o lo achacaban al consumo de soja, ¿no? Pero es que también, y por supuesto el deporte y todo eso, pero las variables que también tienen incidencia son las que tienen que ver con la genética. Es decir, en función de la genética de cada persona, de cada mujer, los receptores de estrógenos están repartidos de una forma u de otra por el cuerpo, con lo cual eso va a provocar que tú y yo tengamos síntomas distintos en la perimenopausia, ¿no? Y bueno, y en este caso, ¿no? de esta sociedad que consume mucha soja y que, bueno, pues encontraron que había muchos síntomas que no los describían para nada, no habían sentido nunca un sofoco en su vida. Y hay un capítulo muy interesante también dedicado a la respiración. Apuntas, la respiración se adapta, pero también se entrena. Ya lo creo. Y eso lo sé de buena tinta porque como atleta que soy de la voz, pues he tenido que trabajarla mucho y ante cada reto vocal la trabajas, porque cada partitura, finalmente esa partitura la cantas y la construyes a partir de la respiración, porque la voz es aire. Y es algo que he trabajado mucho, que me importa mucho. Luego yo como terapeuta, como logopeda, pues lógicamente lo primero casi siempre que tienes que restablecer en una persona que sufre una alteración en la voz es el sistema respiratorio. La gestión del aire es algo que a menudo veo que está alterado, ¿no? También porque las personas vivimos muy desconectadas de la respiración y porque no nos entrenan ni nos enseñan a hacer ejercicios de respiración a diario, que simplemente sería respirar normal, conectarnos con ese aire que entra y sale e intentar que las exhalaciones se prolonguen más en el tiempo y tengamos exhalaciones e inspiraciones también más largas, ¿no? Sería muy sencillo, yo creo que es algo que a los niños les deberían enseñar en la escuela, porque la buena gestión del aire y la respiración consciente resuelve muchas cosas a nivel cognitivo, a nivel emocional y, por supuesto, a nivel físico. Claro, en esta etapa que estamos hablando de la menopausia nos serviría muchísimo como instrumento. Muchísimo. La respiración, mira, cuando tú haces ejercicio,
como los 13 músculos implicados en la respiración son los encargados de realizar los principales movimientos del cuerpo: rotación, extensión, flexión, inclinación. Entonces, cuando tú haces ejercicio, muchas veces supongo que os habrá pasado es que no sé cuándo respirar, o ahora estoy respirando y es que no alcanzo a hacer este estiramiento, porque seguramente no estás no estás siguiendo el flujo que realmente tendrías que seguir, o inspiración o exhalación, ¿no? Y eso tiene que ir acorde con la musculatura, y para ello es importante que alguien que sepa te guíe y te oriente, ¿no? Porque sacaríamos mucho provecho de saber respirar, mucho. Nina, antes de terminar, cuéntame un poco cómo fue el abordar este libro, ¿no? Y qué ha supuesto para ti una vez finalizado todo el proyecto. Pues la verdad es que cuando me hicieron el encargo, me hizo mucha ilusión, porque pensé que era una oportunidad muy bonita, una vez más, de hablar de mi oficio, de hablar de la exigencia de mi oficio, de cómo esa exigencia a mí me ha obligado a cuidarme siempre. Yo no recuerdo ninguna etapa de mi vida en la que no me haya tenido que cuidar mucho, corporalmente y vocalmente. Y pensé que sería una forma distinta, un enfoque distinto para un libro que seguramente no es el único que hay editado y publicado, pero que sí que el enfoque podía ser muy singular si lo hacía desde esa perspectiva, ¿no? Desde la experiencia personal, pero sobre todo desde esa exigencia de mi oficio, que me ha obligado a tener que cuidar mucho de mi alimentación y del ejercicio físico, hasta el punto de que cuando hago giras tengo que viajar con 2 maletas, y una de las maletas es para llevar las cosas de cocina y poder cocinarme yo en el camerino o en la habitación del hotel. Y cuando has hablado con los diferentes testimonios que has ido recogiendo y recopilando, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? Bueno, me ha llamado la atención que o hay personas que viven la menopausia muy bien, como una liberación y con mucha luminosidad, y hay mujeres que la han vivido con muchas tinieblas y mucha amargura, ¿no? Y es ese contraste, ¿no? Es como que no hay término medio, ¿no? Hay un caso que además, bueno, lo puedo decir, que es mi hermana, y porque además lo he vivido. Me dijo, bueno, para mí fue una liberación porque dejé de tener migrañas. Y yo lo he vivido eso. Mi hermana se pasaba 2 días en la cama a oscuras porque no podía ni abrir los ojos. Pues en ese caso fue una liberación. Y eso podía tanto y pesaba tanto que ya el resto de síntomas que haya podido tener con la menopausia le daba igual. Por fin se liberó de sus migrañas, ¿no? Al dejar de menstruar. Y no es un libro solo para mujeres, ¿no? No, es un libro para hombres también. Sí, porque el conocimiento anatómico y fisiológico y biológico de este tema de la menopausia es algo que deberíamos conocer todos, y especialmente los hombres, porque eso les ayudaría también a entender mejor a sus parejas y a poder acompañarlas en una etapa de la vida que es preciosa, porque te da cosas maravillosas, has acumulado conocimiento, experiencia, tienes más calma, más quietud, más tiempo quizá para dedicarte a ti, no tanto a los otros, pero claro, te pasan cosas a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel físico interno y externo, empiezas a afrontar el envejecimiento y bueno, no es fácil, ¿no? Y no tenemos esa capacidad de aceptación de nuestras madres, no la tenemos, ¿no? Así en general. Entonces, tener una pareja al lado que conozca y que entienda, pues a mí me parece que es fundamental. Pues muchísimas gracias, Nina, por tu testimonio y por este libro tan maravilloso. Gracias, muy amable. Gracias.